Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas, pidiendo disculpas por que estoy un poco afónico. Nuevamente estamos acá con el gusto de contar con la presencia de Luis Guillermo Pérez Casas, defensor de los derechos humanos en Colombia y promotor de la paz, con quien vamos a conversar algunos elementos que creo que sobre todo para nuestra audiencia ecuatoriana pueden ser muy útiles, muy ilustrativos respecto a cómo opera el poder, sobre todo ahora que acaba de fallecer un candidato presidencial que fue asesinado en situaciones muy paralelas a lo que sucedió con Fernando Villavicencio hace un par de años. Muchísimas gracias, Guillermo, por aceptar la invitación. Bienvenido. Sí, muy buenas noches, Pedro. Un gran abrazo para ti, para toda la audiencia, para el pueblo hermano del Ecuador. Bueno, mira, hemos hecho algunas sesiones de conversaciones con compañeros colombianos y de alguna manera han ido haciendo una síntesis de lo que ha estado pasando en Colombia, pero deben haber pasado unos 4 o 5 meses que no hemos hablado del tema. Así es que si nos puedes ubicar en cuál es la coyuntura política en general de lo que está pasando en Colombia, político y económica, que de lo que está pasando en Colombia para luego empezar a abundar sobre el tema de los derechos humanos. ¿Te parece? Y bueno, Pedro, estamos atravesando un periodo supremamente crítico que tiene que ver con el hecho de que hemos tenido en estos 3 años un gobierno totalmente disruptivo frente al establecimiento colombiano. El primer gobierno democráticamente electo de carácter popular en más de 215 años de república, y un establecimiento que no se resigna a no tener el poder completo del Estado, y ataques sistemáticos, difamaciones permanentes contra el presidente de la República, negando todos los hechos positivos de las reformas sociales, de la estabilidad macroeconómica, de la creación de empresas, de que hay más trabajo ahora que lo que no se había generado en un cuarto de siglo, etcétera. Y en ese contexto nos enfrentamos a un proceso electoral supremamente violento, con un expresidente de la República preso, condenado a 12 años de prisión por haber decidido cometer 2 fraudes procesales, sobornar testigos, en su afán de querer criminalizar a un senador de la República, defensor de derechos humanos también, Iván Cepeda Castro. Y, eh, y en eso, pues Álvaro Uribe Vélez es el Si nos estás diciendo principal. que él comete todos estos delitos por tratar de incriminar falsamente, artificialmente, a un senador de la oposición, defensor de los derechos humanos. Exactamente. Y esto se originó en un debate en el Congreso en el año 2012, donde Iván Cepeda, en un libro que publicó A las puertas del Ubérrimo, una de las grandes haciendas de Álvaro Uribe Vélez, pues demostró en ese libro, a través de pruebas, los nexos de la familia Uribe Vélez con el narcoparamilitarismo y distintas masacres. La reacción de Uribe Vélez fue ir a buscar falsos testimonios contra el senador Iván Cepeda para querer involucrar al senador Iván Cepeda con las FARC, y para querer hacer creer que Iván Cepeda había ido a comprar esos testimonios en las cárceles en contra de él para perjudicarlo. Vaya. Ese él acude a la Corte Suprema de Justicia. El ese entonces expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, y va a la Corte y dice: yo quiero que se investigue y se condene al senador Iván Cepeda con fundamento en estos testimonios. Y eran testimonios que Álvaro Uribe Vélez había arreglado. En el curso del proceso, que termina en el 2018, la Corte Suprema de Justicia establece que el senador Iván Cepeda Castro no había cometido ninguna irregularidad, pero por el contrario, la investigación había demostrado que quien había sobornado testigos
y quien había cometido fraude procesal era el propio Álvaro Uribe Vélez y ordena a la Corte abrir una investigación contra Álvaro Uribe Vélez. ¿A qué condujo esa investigación? A que el 3 de agosto del año 2020 la Corte Suprema de Justicia decidiera privar de la libertad a Álvaro Uribe Vélez por esos hechos. ¿Qué hizo Álvaro Uribe Vélez para huir del máximo Tribunal de Justicia de Colombia? Renunció a su condición de senador para que ese fuero no se aplicara más, que en alguna forma sería para protegerlo, pero como era la propia Corte quien lo estaba acusando y ordenando su detención, al renunciar a su condición de senador, el proceso pasaría a una fiscalía ordinaria, como efectivamente sucedió. Y lo hizo pues calculando que el nuevo fiscal general de la Nación, del gobierno de Iván Duque, pues era alguien afín a sus intereses y iba a cumplir, como efectivamente cumplió, esa fiscalía, un rol no para acusar, que es una obligación legal y constitucional. La fiscalía cumple un rol para acusar, no para ir a defender a nadie. Este es el sistema acusatorio. Y la fiscalía se dedicó a defender en el gobierno de Iván Duque a Álvaro Uribe. Entonces pidieron eh, dos preclusiones de la investigación, ¿sí? Que negaron los jueces y en las apelaciones ante el Tribunal Superior de Bogotá también lo negó. Y luego llega el gobierno de Gustavo Petro Urrego, hay una nueva fiscal general de la Nación que elige la propia Corte Suprema de Justicia de una terna que presentó el presidente de la República, pero hay que decir que ninguna de las tres personas que ternó el presidente, que juristas de reconocido prestigio, las tres mujeres, ninguna tenía ninguna relación cercana, ninguna amistad con el presidente de la República. Las escogió porque tenían una hoja de vida meritoria, sabían de derecho penal las tres y cualquiera hubiese podido ser un excelente fiscal. Y la Corte eligió al actual fiscal. Producto de eso, se cambia la fiscalía que venía defendiendo a Uribe Vélez, incumpliendo sus obligaciones constitucionales, por una fiscal que asume efectivamente entrar a fondo en el expediente, replantear lo que habían hecho sus colegas anteriores y solicitar eh, durante el juicio la evidencia necesaria para demostrar la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez y finalmente piden la condena, la fiscalía contra Álvaro Uribe Vélez. Y aquí intervinieron en esta condena, es importante mencionar, mujeres muy valientes. La propia fiscal Marlene Orjuela, quien va a acusar y a pedir que Álvaro Uribe Vélez sea condenado, pero una testigo excepcional es Deyanira Gómez, es su nombre, que es una médica que era la esposa de un paramilitar que trabajó para Álvaro Uribe, para los hermanos Uribe Vélez, Álvaro y Santiago, en su finca Las Guacharacas. Y este paramilitar es el que va a denunciar cómo ese grupo paramilitar asesinó a numerosas personas y que la responsabilidad era de Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago Uribe Vélez. A este testigo, pues lo han intentado asesinar muchas veces. A Deyanira la intentaron comprar, como no lo lograron, después procedieron a amenazarla junto con su familia, y tuvo que irse al exilio. Y la médica, pues ha testimoniado en el juicio y ha mantenido el testimonio que siempre expresó ante la Corte Suprema de Justicia. Pues esos son los mayores cargos, pues, en torno al fraude procesal que organizó Álvaro Uribe Vélez y a justamente la compra de testimonios, que fue finalmente condenado por eso, por soborno a tres testigos y por dos fraudes procesales. Eso le Ahora, valió los sí, 2 años sí, de si no prisión. estoy equivocado, ¿Dónde está preso? Está preso en su casa. Le dieron detención domiciliaria por su condición en de una de sus expresidente haciendas, y ¿no? por su edad. En una de sus haciendas creo que está detenido. Exactamente. Ahora, solamente En Río aclárame una cosa. Negro,
en Antioquia. Aclarame Y una bueno, cosa. yo lo que, Sí, si me aclaras, por favor, esto de aquí, esta condena es la culminación de una serie de fallos judiciales, es decir, una serie de sentencias que involucran a toda su familia, como ya lo habías mencionado, incluyen a su hermano, con evidencia independiente de este caso en torno al tema de su relación con los narcos y los paramilitares, ¿no? Y con la violación de los derechos humanos. sí, efectivamente. Y estas masacres en las que se menciona el nombre de los Uribe Vélez han sido considerados crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben. Y como se cometieron cuando no tenía el fuero de presidente, pues tienen que seguir siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación. Bueno, ese es el escenario del proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez. Él ha presentado un recurso de amparo, que en Colombia llamamos una tutela, para que se le otorgue la libertad, y eso está por resolverlo en los próximos días el Tribunal Superior de Bogotá, que será el mismo que antes de mediados de octubre tendrá que resolver la apelación y decidir si efectivamente ratifica la condena o no la ratifica. Digamos, hasta octubre sabremos si definitivamente será, será sentenciado. Ahora, las pruebas que conocemos de un expediente de 1117 páginas, pues son muy sólidas para que se le condene. ¿A quién acudió él en su defensa en todo este proceso penal? Acudió a mafiosos, a paramilitares, o sea, todo el entorno criminal que lo ha acompañado durante toda su vida pública para que testificaran a su favor y en contra del senador Iván Cepeda. Y en contra también de la testigo principal de Yanira Gómez. Es decir, que volvió a reeditar los mismos delitos por los cuales la Corte Penal, la Corte Suprema de Justicia, ordenó investigarlo. Ese es el escenario en relación con Uribe Vélez. ¿Qué he pedido yo? Yo he pedido que se le incomunique, porque desde su sitio de reclusión, que es su casa, sigue atentando contra la estabilidad del país, sigue atentando contra el presidente de la República, sigue revictimizando a sus víctimas y pues eso no puede permitirse. Debe ser tratado como cualquier otro reo en Colombia. A los reos no se les permite redes sociales ni estar auspiciando hechos de violencia porque eso va contra la Constitución y contra la ley. Pero bueno, aún se le permite. Esperemos a ver si después de que se ratifique la privación de su libertad al resolver este recurso de amparo de tutela, siga preso y el INPEC, que es el organismo nacional encargado de las prisiones y en relación con mantener la custodia de todos los retenidos, incluso en prisión domiciliaria, pues tendría en ese caso ya decidir de una vez que no puede seguir usando su teléfono y sus redes sociales para seguir generando violencia como la que hoy ha generado a raíz de la carta que envió para que fuese leída por uno de sus copartidarios del Centro Democrático en la ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Catedral Primada de Colombia por ante el cadáver de Miguel Uribe Turbay, copartidario de Álvaro Uribe Vélez. Entonces aquí viene un escenario donde tú planteabas el caso de Fernando Villavicencio, asesinado en el Sí, Ecuador solamente hace antes de dos entrar años. en ese punto, por favor, ¿nos puedes contar qué pasó con, qué decía la carta y qué reacciones suscitó o qué reacciones programadas desencadenó? No, es una carta supremamente violenta donde pues muestra todo el odio que siente, revictimiza al partido de izquierda Unión Patriótica, que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido como un partido sometido a exterminio, en el que fueron asesinados de ese partido político dos candidatos presidenciales, senadores, representantes a la Cámara, diputados en las asambleas departamentales, alcaldes, etcétera. Estamos hablando de más de 6.000 asesinatos contra integrantes de Seis este mil. partido político.
más de 6.000. Y él dice que cuando él fue gobernador de Antioquia, lo dice en esa carta, que él protegió a la Unión Patriótica. Lo cierto es que cuando él fue gobernador de esta provincia, del departamento de Antioquia, se asesinó a 500 militantes de ese partido político durante su gobernación. Entonces hoy vuelve a revictimizar a la Unión Patriótica. ¿Para atacar a quiénes? Atacar a Aida Bella, que es la presidenta del partido y senadora de la República, quien también sufrió un atentado con Rocket cuando era concejal de Bogotá. Estuvieron a punto de destrozarla dentro de su vehículo blindado y tuvo que irse al exilio. Y contra el propio senador Iván Cepeda, que su padre era senador también por ese partido político, Manuel Cepeda Vargas, y fue también asesinado cuando ejercía como senador de la República. Entonces él vuelve a revictimizar a la Unión Patriótica, que ya ha sufrido ese genocidio, y sigue exponiendo la vida de los que hacen parte de este movimiento político, algo que yo acabo de denunciar abiertamente, porque es una instigación a delinquir, es una instigación para que los maten, ¿sí? Ahora, todo esto se Para que hace los sigan además matando. en el contexto, o más bien dicho, en adición a todo, a todo una demolición de la narrativa que había sostenido la dirección moral de Colombia de por décadas, en el que los malos son los izquierdosos, narcoterroristas, todos los que defienden los derechos humanos son vinculados con el tráfico de drogas. ¿Y qué sirvió esa guerra contra las drogas? Sirvió como un pretexto para no solamente asesinar a estos cuadros y estos dirigentes de la izquierda, sino también a una gran cantidad de gente de a pie, ¿no? Es decir, de gente cuyo único delito era ser pobre y probablemente hasta racializados, que es un tema que además tiene un paralelo aquí en el Ecuador, que ya empezó a hacer eso, ¿no? Sí, efectivamente, Pedro. Recordemos que en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, entre el 2002 y el 2010, se asesinó documentados, pero se asesinó mucha más gente y todavía sigue ese proceso de identificación. Documentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz, 6.402 personas que fueron asesinadas en unas condiciones completamente inimaginables. Uno dice, bueno, si estás dentro de un estado que tiene una guerra contra grupos insurgentes, pues lo normal es que enfrentes a esos grupos insurgentes. Y dentro de esa normalidad, entre comillas, pues se asesinaba a muchas personas que eran cercanas por su ideología de izquierda a la misma ideología de esos grupos insurgentes, aunque no fueran insurgentes, pero se les asesinaba por pregonar una ideología de izquierda. Pero ¿cómo entiendes tú que en el gobierno de Uribe hayan decidido ir, como tú decías, a buscar personas humildes eh, a las que se les ofrecía un trabajo, se les secuestraba, se les llevaba a alguna región del país, se les obligaba a vestir prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y luego se les masacraba, ¿sí? ¿Cómo entiendes eso? Y lo único era presentar ante la opinión pública operativos quincenales de que se habían dado de baja tantos guerrilleros, tantos guerrilleros, tantos guerrilleros, pero no eran guerrilleros, eran personas humildes que en esas condiciones pues eran víctimas de lo más abominable, era aprovecharse de su extrema pobreza. Incluso muchas de ellas con problemas de discapacidad severas. Entre lo más inaudito que encontré dentro de estos testimonios, donde yo también como abogado, para llegar al extremo de la monstruosidad, un soldado profesional, estoy hablando de un soldado del Estado colombiano, en un combate con las FARC es herido y queda parapléjico. A sus compañeros de armas se les ocurrió que estando parapléjico lo podrían ir a buscar a su casa. Fueron, lo buscaron a su casa, que lo iban a llevar al batallón para que pudiera entretenerse, divertirse un rato. No, lo llevaron
lo asesinaron y lo presentaron a sus propios compañeros como un guerrillero dado de baja en combate, un parapléjico. O sea, hasta ese extremo llegaron. Pero llegaron a grados muy sofisticados, porque primero cometían errores. Por ejemplo, ¿qué errores cometían? Que les ponían uniformes que no correspondía con el tamaño de los cuerpos de las personas asesinadas. Les ponían las botas al revés, ¿sí? Les ponían armas sobre un brazo, por ejemplo, que la víctima lo tenía incapacitado, no lo podía mover, ¿sí? Entonces se dieron cuenta de todos esos errores. ¿Y qué hicieron? Entonces hicieron fábricas para confeccionar prendas y botas que se le ajustaran a los secuestrados. Entonces ya les entregaban prendas a la medida de cada secuestrado para luego masacrarlos y darle algún grado de verisimilitud a esa práctica salvaje. Son niveles de iniquidad que superan a las bestialidades que ya se asumían insuperables en el caso de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Es decir, aquí es Sí, un no, nivel de creatividad maligna, ¿no? Maléfica. pero de terror. O sea, yo era secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que tiene sede en París, que fue la primera organización a nivel global que se creó para la defensa de los derechos humanos en 1922. Esta organización tiene 170 ligas afiliadas en el mundo. Tiene 15 vicepresidentes, 5 secretarios generales de todos los continentes, y un presidente y un director ejecutivo y todo un staff ejecutivo. Yo iba a esas reuniones como secretario general y yo les contaba esto que te estoy contando ahora. No podían creer que a la gente se le matara sin ninguna razón, porque no era ni una razón ideológica, no era una razón política, no era una razón religiosa. Se le mataba porque a un presidente se le ocurría que tenía que mostrar resultados operacionales exigiéndole a las brigadas militares que cada 15 días le tenían que reportar muertos, muertos. Y no le importaba de dónde sacaran esos muertos. Pues cuando nosotros iniciamos y documentamos los primeros crímenes de esta naturaleza, que fue en el año 2003, Álvaro Uribe Vélez salió a difamarnos públicamente en una ceremonia militar, a decir que nosotros éramos instrumentos del terrorismo para difamar al Estado colombiano, ¿sí? Eso fue en el 2003, cuando se produjeron las primeras 30 o 40 ejecuciones de esta naturaleza. Y como decidió fue perseguirnos a nosotros, se creó toda una estructura de inteligencia del Estado para perseguirnos. Eso duró años y entre tanto pues asesinaron a mucha gente, a muchos defensores de derechos humanos, profesores universitarios, sindicalistas, eh, eso sí por razones ideológicas, que les asesinaba porque cuestionaban al presidente, porque denunciaban sus crímenes, y terminó persiguiendo a los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque documentaron los crímenes que cometían los aliados de él, que él hizo elegir como congresistas. En algún momento, Pedro, los propios paramilitares, narcoparamilitares, reconocieron que tenían el control directo de la tercera parte del Congreso Nacional. ¡Qué barbaridad! Y muchos de ellos terminaron condenados por la Corte Suprema de Justicia. Pues mira, yo creo que estos elementos que tú estás ahorita detallando son muy importantes para la audiencia ecuatoriana, sobre todo para que pueda estar alerta respecto a lo que Berman tenía en esa película El huevo de la serpiente, ¿no? Es decir, me vas a disculpar, voy a cortar mi imagen para mejorar, para privilegiar la tuya, ¿sí? Se está debilitando la señal. Decía que a la película esta del huevo de la serpiente, que ubicaba como los orígenes del fascismo, ¿no? Como antes inclusive de que gane Hitler ya se estaban preparando las condiciones, inclusive científicas, para disponer a la sociedad en condiciones de manipulación psicológica. Aquí en el Ecuador, mira, para hacerte corto el tema, ya empezaron el mismo tipo de estructura de incentivos, de bonos, de premios salariales y de carrera a la Fuerza Armada y a la Fuerza Policial
precisamente en condiciones similares a las que en Colombia estimularon el que haya esta, entre comillas, esta maligna creatividad en términos de ver cómo conseguían más muertos, cómo mataban más gente inocente, ¿no? Porque eso le significaba un avance en su carrera y una cuestión de bonos. Acá están queriendo poner una cosa así. Ya están planteando el tema de la impunidad. Ya el presidente de la República ha planteado que tienen impunidad, que van a tener un indulto por adelantado en caso de que cometan algún asesinato. ¿Sí? Entonces, esto de aquí se da ahí en el caso de que se da, digamos, en un momento en el que era un secreto a voces de que ya empezaban a ver los desaparecidos, de que empezaban a ver esto, y justo en la Navidad pasada se llevaron a cuatro niños, uno de 11 años y el mayor, cuatro muchachos morenos de barrios pobres, el más joven de 11 años, el mayor de 16, se los llevan y claro, al principio dijeron, no, pues eso es una bronca entre mafiosos, inclusive salió el ministro de Defensa a acusarles de que estos niños, inclusive el de 11 años, él era de los sicarios, de los narcotraficantes, de los malos de la película, y obviamente parte de una narrativa en la que se plantea que todo asesinato, toda muerte que hay en el país es porque es un ajuste de cuentas entre mafiosos, ¿no? Entonces, todo ciudadano inocente que cae víctima de la violencia es porque es mafioso. Y también los niños, también el muchacho de 11 años. Cuando después se prueba que estos muchachos fueron no solamente llevados de manera ilegal por el ejército, que después fueron asesinados, primero vejados sexualmente, luego fueron asesinados con una bala, puestos de rodillas y ejecutados con una bala en la cabeza, una bala de munición oficial. Sus cuerpos fueron destrozados y luego fueron quemados, ¿no? Cuando aparece esto y obviamente genera un poco de clamor ciudadano porque el país está absolutamente absorto en un clima de toxicidad y de envenenamiento que no permite levantar cabeza. Empieza a haber un poco de escándalo respecto a esta situación, además todo esto en medio de la Navidad. Resulta ser que empiezan a aparecer otros nombres y la última cifra que yo oí en una de estas sesiones grabadas de alguna persona vinculada a los derechos humanos hablaban ya de 38 casos. Habían 38 asesinatos. Y claro, la versión oficial es copia textual de lo que han venido diciendo las autoridades colombianas por décadas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ubicarnos en primer lugar en este gran paralelo. Yo quisiera preguntarte, mencionaste que que el Estado colombiano estaba persiguiendo con el tema del lawfare, ¿no? Y con espías y con sicarios y con amenazas y con atentados. Este, Trascendió acá que se había utilizado en algún momento que el gobierno de Duque, el gobierno de Uribe y el gobierno de Duque habían hecho una adquisición del software israelí Pegasus y que inclusive el presidente Petro, estando en funciones, denunciaba que él había sido víctima por parte del Estado profundo, por parte de estas fuerzas de seguridad que obedecen a otros intereses y no a los mecanismos democráticamente electos, que estaba siendo víctima de persecución y de espionaje. ¿Podrías contarnos un poco ese detalle? Porque resulta ser que aquí en el Ecuador también se compró ese software Pegasus y aparece ahorita nuevamente en el caso de México, ¿no es cierto? Con el caso del ex zar de la lucha contra las drogas, García Luna, el hecho de que también el software Pegasus de Israel estaba involucrada y también se había fabricado, acaban de sacarlo al señor Israel Villarta, ¿no es cierto? Lo acaban de sacar de la cárcel después de 20 años de estar preso y sin sentencia, porque habían fabricado los propios organismos de seguridad un caso en ese mismo sentido. Entonces, parece ser que es el mismo modus operandi. Así es que, con esos antecedentes un poquito largos, disculpándome, te doy la palabra para ver si nos cuentas con detalle qué es lo que ha pasado en torno a este tema del Pegasus y cómo es posible que los organismos de seguridad del Estado estén yéndose en contra de las disposiciones del propio presidente, convirtiéndolo a él en objeto de persecución. Sí, Pedro, efectivamente durante el gobierno
de Iván Duque durante el periodo de la pandemia, el propio presidente, con una comitiva muy grande de más de 90 personas, viajaron a Israel y compraron para la policía ese software que ha sido prohibido en Europa, en Estados Unidos, porque el alcance potencial es de naturaleza criminal. Y aquí se compró para hacer espionaje de todas las comunicaciones de toda la oposición política, pero no solamente la oposición política, de los periodistas independientes, de los defensores de derechos humanos, etcétera. Ahora, ¿con qué dinero se compró además ese software Pegasus? Se compró con dinero que se le había incautado al narcotráfico, en operaciones contra el narcotráfico. Ya no salió del presupuesto, sino sale de esa bolsa, que es una fuente de corrupción inmensa, para ir, con el que fueron a comprar ese software que costó 15 millones de dólares. Ahora, lo compró la policía y lo tuvo la policía. Incluso se establecieron los viajes de los gerentes de la empresa que vendió Pegasus, cómo llegaron en aviones privados al hangar de la Policía Nacional y el tiempo que estuvieron en Colombia. Y en este gobierno no aparece por ninguna parte la información que pasó con Pegasus. No se ha entregado por la policía esa información. El presidente de la República ha cambiado a varios generales de la policía, ha depurado la policía, pero esta es una policía como el ejército que ha sido formada durante décadas en la idea de que la izquierda es un enemigo de la policía, que la izquierda es enemigo del ejército, que la izquierda es enemigo del Estado. Entonces, tienen que aceptar al presidente porque es el presidente, pero no es que precisamente estén dispuestos a obedecer las órdenes del presidente. Así que luego el capítulo se cierra, entre comillas, pues porque nosotros seguimos reclamando investigaciones judiciales, sencillamente porque alguien eh, del gobierno de los Estados Unidos y de la DEA dicen, nosotros fuimos los que compramos Pegasus. ¿Mm? O sea que Estados Unidos reconoce su participación, ¿no? Tratando de salvar esta investigación interna que exigía el presidente de la República, y eso es lo que sucede y luego se Los paraliza la Estados Unidos lo que investigación. hace es, les hace la coartada, les fabrica manipuladamente una coartada ex Exacto, post. exactamente, exactamente. Estados Unidos les facilita la coartada, ¿no? Y ahí quedó el tema, o sea, públicamente no se volvió a hablar del asunto, aunque judicialmente pues nosotros hemos seguido reclamando que avancen esas investigaciones. Para nuestra audiencia yo creo que es fundamental el ubicar el peligro, el atentado en contra de la democracia que significa esto. Como bien mencionaba Guillermo hace un momentito, también el presidente del gobierno español fue víctima de este tipo de espionaje y en todo el escándalo que está ahora en primeras planas en los Estados Unidos en torno a Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell, hija de uno de los fundadores del Mossad, es decir, el servicio secreto externo israelí, la utilización de estos sistemas de espionaje y para el chantaje, el soborno y la presión política, es decir, el lograr no solamente contratos, beneficio personal y pecuniario, sino también para presionar y obtener ciertos resultados políticos que en el caso del Ecuador, en el caso de Colombia, en el caso de México, claramente se están vinculados a este montaje de la supuesta guerra en contra de las drogas. No No, sé si, se sí. presta, Pedro, no solamente para violar tu intimidad personal, se presta también para generar extorsiones o para generar amenazas de muerte o incluso para preparar atentados, pues porque van a identificar todos tus movimientos, van a tener allí sobre tu nuca una observación permanente y contra tu familia, ¿no? Eso es algo supremamente infame y por eso ha sido ese software
declarado como criminal en los propios Estados Unidos y en Europa, aunque lo hayan seguido usando, como aún pienso yo que lo siguen usando en Colombia. Veamos, pese a que el gobierno colombiano rompió relaciones con Israel, diplomáticas y económicas, por el genocidio contra la población palestina, contra la población gazatí, eh, aquí Álvaro Uribe Vélez sigue reclamando el restablecimiento de las relaciones con Israel y la derecha se solidariza con Israel. Entonces tú dices, bueno, son cómplices de un genocidio, ¿no? No les importa que estén masacrando a diario niños, mujeres, ancianos, que los estén incluso congregando en sitios supuestamente para darles alguna ayuda humanitaria para irlos a balear en esos mismos lugares, que los estén matando de hambre o que los maten con francotiradores también, como ya han matado a más de 200 Terrible, niños. ¿no? Eso es inconcebible. Entonces tú ves, todo esto va ligado. Israel, Pegasus, la extrema derecha. Bueno, viene el gobierno eh, justamente de Donald Trump a, eh, a respaldar totalmente el régimen genocida de Netanyahu, incluso de anunciar, como lo está haciendo, persecución a las Naciones Unidas, persecución a la relatora especial de Naciones Unidas de Palestina, persecución contra los jueces de la Corte Penal Internacional que le dieron vía libre a la orden internacional de detención contra Netanyahu, ¿sí? O sea, tú ves que han llegado demasiado lejos, o sea, estamos siendo violentados a nivel planetario por un poder que es de naturaleza criminal, como es el poder de Donald Trump, que no ha Como que dudado. ya el cuidado por las formas y la mojigatería con la que daban una manito de gato a la supuesta democracia, al respeto a los derechos humanos, ya se han vuelto totalmente disfuncionales y ahora abiertamente, con el cinismo y la arrogancia mayor, se reproducen este tipo de actitudes, ¿no? En el caso de Argentina, en el caso del Ecuador, esto forma parte de un programa, de una agenda de gobierno y cada vez tienen menos reparos en cuidar las formas. Y no, efectivamente, aquí amenazan permanentemente al gobierno colombiano, al Estado colombiano. Eh, Incluso desde que el presidente Gustavo Petro decidió devolver un avión de Estados Unidos con el que se trajo a más de 220 colombianos y colombianas amarrados de pies y manos, esposados de pies y manos, tratados como criminales. El presidente dijo que en esas condiciones no los iba a recibir y desde entonces ha tenido que enviar un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para recibir a nuestros connacionales, que son gente humilde, que son gente trabajadora, que son gente buena, niños, mujeres, ancianos, llevan mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos y son apresados en sus sitios de trabajo, yendo hacia un supermercado, incluso los han apresado yendo a los tribunales para ver cómo van sus trámites de residencia o de asilo. No les permiten ni siquiera despedirse de sus hijos o de sus padres, los encierran 4 o 5 meses, los aíslan por completo, les hacen padecer hambre, les roban sus cosas y finalmente los deportan en esas condiciones inhumanas. Oye, Pues el Guillermo, gobierno colombiano, y ni siquiera frente a estos atropellos, la derecha colombiana manifiesta una posición de solidaridad o de dignidad nacional mínimamente, ¿no? no, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Aquí están aplaudiendo permanentemente las acciones de Donald Trump, incluso reclaman que Donald Trump intervenga en los asuntos internos de Colombia, que sancione al Estado colombiano, que implicaría que elevara los aranceles, ¿no? Que persigan al presidente, que persigan a la justicia, bueno, como lo acaban de hacer contra Brasil, porque un juez de la Suprema Corte de Brasil ordenó la detención domiciliaria de Bolsonaro y se le procesa por haber fraguado un golpe de Estado contra Lula da Silva. Entonces llegan a ese nivel de ponerle aranceles a Brasil del 50% por la decisión de un juez, porque Bolsonaro es amigo de Donald Trump. O sea, eso es
absolutamente Bueno, y hay que acordarse inconcebible que e que irrefrenable. también Trump hizo lo mismo con Israel, ¿no? Que cuidado con que vaya a haber una sentencia judicial en contra de Netanyahu. Sí, ¿no? Y la persecución contra Naciones Unidas y la persecución contra los jueces de la Corte Penal Internacional y las amenazas de, incluso dentro de los Estados Unidos, persiguiendo a los estudiantes, a los académicos que se expresan en solidaridad con el pueblo palestino. O sea, lo que fue Estados Unidos desde su independencia, eh, la fuente inspiradora de las libertades, ha desaparecido. O sea, ya la Estatua de la Libertad la han amordazado y la han llenado de alambres de púas. La libertad en Estados Unidos ha sido sacrificada. Terrible. Oye, y en esta coyuntura larga, digamos, que ha venido destruyendo los pilares fundamentales de legitimación de la extrema derecha y de un verdadero genocidio en contra del pueblo colombiano. Es decir, hablar de 6.000 por el un lado y otros 6.000, de 6.000 militantes de la izquierda y de más de 6.000 gentes humildes que no tenían ninguna afiliación política, estamos hablando de una cuestión sistemática, ¿no? De violencia en contra de su propio pueblo. ¿Cómo, cómo opera el tema de la hegemonía ideológica de la derecha en Colombia? ¿Sigue siendo la mitad de la población? ¿Cómo pueden sostener todavía un referente que mantiene, digamos, niveles de aceptación importantes en la población colombiana? Mira, aquí tenemos un establecimiento que es uno de los establecimientos más criminales y corruptos de Occidente. Y, eh, y no vacilan en usar todos los medios y el control hegemónico de la narrativa de esos medios para atacar permanentemente al gobierno nacional. No le han dado un solo día de respiro. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, durante todo el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, sabiendo lo criminal que es, por todos los crímenes que se le han imputado, se le han señalado, tiene más de 300 denuncias penales en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. A Uribe en el juicio siempre enviaban reporteros para seguir a diario el juicio y siempre citaban los testimonios, no importa si eran mafiosos, si eran corruptos, si eran narcoparamilitares, no. Siempre citaban esos testimonios como diciendo, ah, mire que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es inocente. Al mismo tiempo que habilitan sus canales para propagar el odio, no solamente contra el presidente, sino contra la izquierda. Y tenemos un precandidato presidencial al que yo le puse una denuncia penal por apología del genocidio y por instigación a delinquir en la modalidad de genocidio, porque públicamente ha venido afirmando que a la izquierda hay que extirparla como un cáncer, ¿no? Y que él mismo estaría dispuesto a destripar a la izquierda, ¿sí? Eso yo he citado lo que pasó en Ruanda. ¿Recuerdas tú que el genocidio en Ruanda de los Hutus contra los Tutsis comenzó por un programa de radio, de la radio Mil Colinas? Un locutor invitando a cometer genocidio contra los Tutsis y terminó en más de 1 millón de víctimas masacradas a machete. O sea, eso es supremamente peligroso, permitir que ese tipo de discursos se extiendan. Entonces, tú preguntabas, ¿cómo está esa polarización? Aquí las propias encuestas de la derecha demuestran que el presidente de la República guarda un margen de popularidad que es creciente, que no suele ser lo usual cuando un gobernante está terminando su mandato. Una de estas encuestadoras hace pocos días estableció que hoy el margen de popularidad del presidente Gustavo Petro ha subido del 37 al 39%. ¿Eso qué representaría frente a la población colombiana? Que más de 3,5 millones de personas respaldan al presidente de la República, ¿sí? ¿Y cuáles son los márgenes de impopularidad
que tendría el presidente ha disminuido. Dicen que tiene un margen de impopularidad del 58%. Entonces, yo lo comparo con la misma encuestadora, con los que en su momento fueron gobernantes y lo que sucedió en la valoración de la opinión pública en su último año de gobierno. Juan Manuel Santos, en su último año de gobierno tuvo una impopularidad del 71%. E Iván Duque, en su último año de gobierno, tuvo una impopularidad del 76%. Y la impopularidad del gobierno sigue decreciendo mientras su aceptación sigue creciendo. Entonces el establecimiento está asustado y en medio de ese susto de que no van a poder ganar de nuevo las elecciones, pues se produce el atentado contra Miguel Uribe Turbay, que lo primero que uno se pregunta es, ¿quién tendría interés en asesinar a un precandidato de la derecha? Si entre ellos mismos se estaban atacando, se estaban descalificando de manera muy grave, estaban acusando a Miguel Uribe Turbay de gastarse una fortuna mensual en su campaña, que de dónde salían esos dineros. Subrayemos esto, ¿Sí? son los otros candidatos de la extrema derecha que le acusaban al asesinado Miguel Uribe de estas cosas que estás mencionando, ¿verdad? Exactamente, son los propios rivales de él estaban al interior de su propia colectividad política, ¿sí? Entonces, yo como jurista me pregunto, ¿a quién beneficiaba el crimen? Cui bono, ¿Sí? dicen los investigadores. Sí, no, hay que preguntárselo. Si tú identificas a quienes podrían beneficiarse del crimen, pues orientas también la investigación, ¿no? Y aquí hay 6 personas capturadas que fueron los responsables materiales de haber cometido este homicidio. También creo que por lo de Fernando Villavicencio capturaron 6. Creo que allá en Ecuador asesinaron a los 6 en sus sitios de reclusión. Aquí a estos 6 se les ha mantenido vivos, pues el gobierno ha pedido las garantías justamente tratando de escalar en la investigación quiénes fueron los determinadores de ese asesinato. Lo cierto es que se le asesinó para dañar al gobierno nacional. El interés era desestabilizar al gobierno en medio de un plan de un golpe de Estado que estaba organizando el ex canciller de la República, que en mala hora el presidente Petro lo nombró canciller, un hombre vinculado al Partido Conservador durante décadas, y este personaje estaba planeando derrocar al gobierno de Gustavo Petro Rey. Y en medio de eso, pues aparece el homicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo se Así que portaron hay las que redes tejer. sociales? Disculpa este detallito. ¿Cómo en el momento del atentado, cómo reaccionaron las redes sociales? Te cuento, a ver, Bueno, te completo la cosa, te cuento por el paralelo con la cuestión de Fernando Villavicencio, ¿no? A Villavicencio lo asesinan cerca de donde yo vivo. Y en el chat del barrio, que tiene una preocupación muy fuerte por el tema de la delincuencia, inmediatamente se notificó que había habido un tiroteo, pero buscamos en la televisión, en los noticieros y todavía no había ninguna noticia. Cuando ya empezaron, imagínate, empezó una avalancha de memes en las redes sociales acusando que quien había asesinado a Villavicencio era el expresidente Rafael Correa. Sí, pero era bueno, tan no, masivo que era obvio que eso estaba preparado. Todavía no habían aparecido las noticias oficiales, no habían aparecido en los principales canales de televisión la referencia de que había sido Fernando Villavicencio asesinado, y ya empezó a inundarse las redes sociales con eso, ¿no? Entonces, a mí me daba la impresión de que esto fue una cuestión premeditada, que estaba preparado con bots y granjas de gente pagada, ¿no es cierto? Y que felizmente que quedó derrotado esto fue a las 6 de la tarde, y para eso de las 8 o 9 de la noche ya quedó derrotado. O sea, las propias redes sociales, inclusive gente anticorreísta, inmediatamente puso reparos, ¿no?
a esa conclusión precipitada. No sé, te lo pongo así como un elemento para ir ubicando estos paralelos de lo que puede haber pasado con Uribe, porque además inmediatamente, fíjate, quedan tan descolocados que la policía ni la policía ni el gobierno asumen la información respecto al tema. Y es un colombiano, yo no recuerdo el nombre, que era asesor del presidente de ese entonces, Guillermo Lazo, del banquero Guillermo Lazo, que fue el candidato de Uribe, un general retirado que fue candidato de Uribe a la alcaldía de Bogotá. Él es el que empieza a salir desde Colombia a dar la información sobre el asesinato de Villavicencio. Pero Ujú, te estoy hablando ujú. de a los 40 minutos, a la hora de cometido el asesinato, ¿no? Y Ujú. claro, todo empieza a desbaratarse porque es un desbarajuste. No, hasta ahora ya se acaba de cumplir los 2 años de tan terrible suceso, ¿no es cierto? Y todavía no logran armar una narrativa congruente, ¿no? Y como bien mencionas, al primero que es un muchacho colombiano que había estado, que había sido, que tenía antecedentes, que había sido apresado ya por la policía y que lo soltaron, ¿sí? A él y a los otros 7 involucrados. Al primero, a este muchacho de 19 años, que es el que le dispara a Fernando Villavicencio, lo matan, lo reducen inmediatamente y ya sin necesidad le empiezan a dar de balazos y se le ve, esto está en las cámaras, ¿no? Y le siguen disparando cuando ya está en el suelo, ya está reducido, ya está desarmado. Y luego lo terminan pateando, lo entregan, en lugar de llevarlo a una clínica, lo llevan y lo dejan en los sitios de flagrancia, ¿no? Y lo patean en el suelo, ¿no? Claro, ahí ya termina de fallecer. Y a los otros 6 los matan en el penal, ¿no? A los unos en Guayaquil y al último en Quito. A pesar de que habían noticias, a pesar de que el gobierno disponía de la información de que iban a ser asesinados. Y además, la forma como los matan estrangulándolos, ¿no? Lo cual implica, es decir, aparte de lo cruento del asunto, ¿no es cierto? El hecho de que se requiere mucho tiempo, pues, ¿no? O sea, se requiere un control del espacio, un control del Efectivamente. escenario terrible. ¿Cómo hicieron para que suceda toda esta situación? Entonces, es claro que aquí hay un nivel de involucramiento de altas autoridades y de gente, sobre todo vinculada a las supuestas fuerzas del orden, ¿no? Solamente te pongo como un ejemplo para que vos nos pongas también algunos referentes, contándonos, por favor, los detalles, porque acá en el Ecuador, como te decía, no tenemos un seguimiento de lo que está pasando en Colombia, ¿no? Bueno, Pedro, aquí el atentado contra Miguel Uribe Turbay, el precandidato de la extrema derecha, se produjo hace 2 meses y vino a fallecer hace 3 días. ¿Cuál fue la narrativa desde entonces de la extrema derecha y de la derecha? Que el responsable era el presidente de la República. Y eso lo han promulgado por todas las redes sociales, en todos los escenarios, cuando este presidente es el que le ha dado todas las garantías a la oposición política. Aquí era costumbre en Colombia que en cada movilización contra el gobierno siempre se culminaba en personas detenidas, torturadas, asesinadas o le sacaban los ojos. Durante el estallido social que tuvimos en el 2021, a más de 100 chicos y chicas le sacaron los ojos, uno de sus ojos, por disparos Igual ilegales que de la acá, policía. igual que acá, ¿Sí? igual que en Chile. Igual porque es la tecnología inaugurada por los sionistas en la represión en contra de los palestinos. Supuestamente es un Exact- accidente, pero les disparan a los ojos. exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? El presidente de la República les ha permitido todo tipo de movilizaciones. Nunca ha habido una persona herida, nunca ha habido ninguna confrontación con la policía. Se les ha garantizado sus libertades y la libertad de protestar, incluso la libertad hasta de difamar al presidente de la República. E igual a los medios de comunicación. Aquí se tilda el presidente de dictador y el presidente no ha cerrado un solo medio de comunicación ni ha hecho encarcelar a ningún miembro de la oposición política. Se dice que el presidente de la República tuvo que ver con la condena contra Álvaro Uribe Vélez, pues eso es falso, porque eso ha pasado por 3 presidentes distintos, fiscales distintos, magistrados y jueces distintos. Petro no ha tenido nada que ver.
con esa condena contra Álvaro Uribe Vélez, pero igual culpa a Gustavo Petro de ser responsable, así como lo quieren culpar de ser responsable del homicidio de este señor Miguel Uribe Turbay, ¿no? Esa es una narrativa pues que se estrella contra la realidad. Nosotros defendemos este gobierno pues porque nunca hemos tenido un gobierno popular democrático electa, de manera democrática, electo justamente por el pueblo. Y ha hecho grandes transformaciones sociales, se ha disminuido la pobreza y ha aumentado la posibilidad, incluso ha beneficiado a los soldados y policías. Ahora cualquier soldado o policía puede aspirar a ser oficial o general de la República. Antes estaba limitado a una élite, ¿sí? Ahora tienen un ingreso justo, al que se le recluta forzadamente igual se le paga se le va a pagar un salario mínimo, ya se le incrementó 5 veces lo que antes recibían, mejoraron sus condiciones alimenticias, etcétera. Entonces, en ese escenario, la derecha no le reconoce absolutamente nada al presidente de la República, ni siquiera dentro de la fuerza pública le reconoce al presidente de la República todo lo que ha hecho por ellas, ¿sí? Por lo mismo que te decía, porque es una mentalidad que no se supera en 4 años, una mentalidad en la que les han malformado durante más de medio siglo, durante la Guerra Fría, y se formaron en la Escuela de las Américas del gobierno de los Estados Unidos, que los formó en esa mentalidad macartista de que cualquiera que reclame derechos humanos es Y un por comunista. cierto, Guillermo, por si acaso, para ti, para nuestra audiencia, en el último número de Rolling Stones sale un artículo y prometen continuar con las revelaciones de periodismo de investigación sobre el cartel de Fort Bragg. Es decir, Fort Bragg era una de las escuelas importantísimas conjuntamente con la Escuela de las Américas, las escuelas de formación de los torturadores, de los dictadores, de los escuadrones de la Ajá. muerte que tenían los Estados Unidos en territorio de los Estados Unidos, supuestamente con becas oficiales. Y ahora resulta Ujú. ser que militares vinculados a Fort Bragg han creado un cartel con evidencia de que se dedican al tráfico de drogas, ¿no? Es decir, que son parte abierta del crimen organizado. Sí, no, y habría que hacerse muchas preguntas también sobre el rol de la DEA y de la CIA en nuestros países y en sus afanes de desestabilizar. Aquí, por ejemplo, agentes de la DEA con la complicidad de la derecha colombiana y del fiscal de ese entonces, un amigo de Álvaro Uribe Vélez, Néstor Humberto Martínez, destruyeron el proceso de paz con las FARC. Montaron una persecución contra varios de los comandantes que habían negociado el acuerdo de paz para involucrarlos como si después de la paz estuvieran exportando cocaína a los Estados Unidos. ¿Y de dónde sacaron la cocaína? La sacaron de la fiscalía, ¿sí? Y el propio Gustavo Petro, siendo senador de la República, hizo un debate en el Congreso para mostrar todo el montaje que se había hecho para atentar contra la paz. Y efectivamente rompieron el proceso, porque varios de estos comandantes que habían negociado la paz, viendo que los estaban entrampando, que iban a terminar extraditados hacia los Estados Unidos, volvieron a la guerra. El caso de Iván Márquez, que fue el jefe negociador, o Jesús Santrich, otro de los negociadores del acuerdo de paz, volvieron a la guerra por esa persecución infame. Entonces tendríamos que preguntarnos sobre ese rol, ¿no? Aquí tenemos bases militares norteamericanas, ustedes las tuvieron, no sé si las tienen todavía en el Ecuador. Recuerdo que Correa no las permitió en su momento, no sé si después las volvieron Ahora, a ahora instalar. se creó, están invitando nuevamente a que vengan acá, están en las Galápagos de manera oficiosa, pero además se declaró se firmó un acuerdo del Estatuto de las Fuerzas en el que todo el territorio nacional otorga impunidad absoluta a las fuerzas militares, pero también de inteligencia de todos estos países amigos, entre comillas, pero también a todos sus contratistas. Sí, ahí Sí, estamos eso es hablando de los Eric Prince, absolutamente. a los Eric Prince, pero también estamos hablando, ¿no es cierto?, de que, como tú mencionabas, es decir, las agencias de inteligencia de seguridad de los Estados Unidos, la DEA, el Pentágono, la CIA, han tenido vinculación
pública y documentada con el tráfico de drogas. Ahí está el tema del escándalo Irán-Contras, ahí está la relación con Klaus Barbie, ahí está la relación de Air América y todo el financiamiento del bombardeo ilegal en Camboya y Laos durante la guerra de Vietnam. Ahí está la conexión en el Medio Oriente, en Turquía, ahí está la conexión francesa, ahí está la relación que tuvieron el ejército de los Estados Unidos con Lucky Luciano para la invasión de Italia desde Sicilia y la reactivación de la mafia italiana, de la Cosa Nostra y de las otras mafias. Ahí está la relación que ha tenido con Gladio, ¿no es cierto?, la operación de la OTAN con los grupos delincuenciales y con las mafias, incluyendo la mafia albanesa ahorita. Es decir, se tiene toda una secuencia histórica que llega hasta la vinculación tanto de Gran Bretaña como de los Estados Unidos en las guerras del opio en el siglo XIX, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ubicar eso porque el riesgo para nuestros países no es solamente para la izquierda, es el riesgo fundamental para las instituciones democráticas, para el respeto a los derechos humanos, para cualquier brizna de soberanía que reste en nuestros países, quedaría totalmente obliterado precisamente por el entregar a instituciones que están profundamente penetradas, ¿no? Sí, así es, Pedro, tienes toda la razón. Y efectivamente seguimos padeciendo ese tipo de estrategias de lucha contra las drogas. ¿Cuántas bases militares Entonces, tiene Colombia? ¿Desde cuándo? bueno, desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez han ampliado las bases militares en todo el país. Ahora, no podría decirte con precisión porque es información reservada, Mm. pero al menos tendrían unas 20 bases en Colombia. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿han sido eficaces esas bases militares extranjeras en la lucha en contra del tráfico de drogas? No, no, en lo absoluto. Tú lo que ves es justamente operaciones, sí, donde el presidente Petro ha logrado cambiar la narrativa. Entonces, antes aplicaban el glifosato en aspersiones aéreas, incluso el Ecuador nos demandó y tuvimos que pagarle una indemnización al Ecuador por esas aspersiones en la frontera. Eh, y el presidente Petro dijo, bueno, no van más las fumigaciones. Entonces ahí ya perdieron parte del negocio, porque eso es un negocio. Entonces, ¿quiénes venían a fumigar? Pilotos norteamericanos, Mm. en avionetas norteamericanas, con el glifosato que nos vendían ellos, ¿sí? Entonces, luego el presidente ha dicho, no, no más represión a los campesinos, no más represión a los indígenas, vamos a concentrarnos en la incautación de la droga que se exporta para golpear las organizaciones mafiosas. Y eso es lo que ha logrado el presidente, que haya incautado más cocaína que en ningún otro gobierno en la historia del país. Y en eso se sigue. Ahora, acabas de mencionar eh, todos los entrampamientos que se han hecho en torno a las drogas para derrocar gobiernos, para financiar operaciones incluso contra insurgentes en otros países, etcétera, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Fíjate lo que acaba de decir Trump y el secretario Rubio. Han habilitado a las Fuerzas Armadas, a los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a atacar cualquier país en América Latina, so pretexto de ir a combatir bandas narcotraficantes. Pasando por encima de nuestra soberanía, nos anuncian, no, listo, entonces dicen que Maduro es un narcodictador, entonces, bueno, 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro. Bueno, y entonces también podemos ir a meternos, violentar la soberanía de Venezuela e ir a capturar al narcodictador, ¿no? Bueno, y están amenazando ¿No? también a México, ¿no? Que van a No, bombardear sí, México. exacto. Ahora, mira, ya llega a niveles verdaderamente tragicómicos porque el propio vicepresidente Vance, en discurso oficial ante la reunión de los ministros de defensa de la Unión Europea, denunciaba que era la USAID, o sea, la Agencia de los Estados Unidos para la Ayuda para el Desarrollo, supuestamente, la que estaba traficando drogas en Afganistán.
Lo dijo él personalmente. Entonces deberían ir a Ujú. bombardear a la USAID y a todos los de las ONGs del National Endowment for Democracy, del Albert Einstein Institute, y hay otra fundación del Partido Demócrata, del Partido Republicano. Es decir, es toda una red de think tanks y de fundaciones que estuvieron involucrados con ese financiamiento, ¿no? Y como tú mencionabas, hacen firmar esos tratados donde ellos pueden entrar los aviones militares que quieran, el personal que quieran, sin tener que registrarse, sin tener que mostrar sus pasaportes. Nadie les va a buscar qué es lo que están entrando o sacando en sus aviones. Pueden sacar droga, pueden sacar personas, lo que les dé la gana, ¿no? Porque se aseguran la inmunidad y se aseguran ese control. Bueno, eso es parte de las cosas que no deberían suceder. Yo creo que esto se permite es en la medida en que no hemos logrado una auténtica integración política, económica, social, cultural de nuestros pueblos. Y Y nos se mantienen vuelve una tarea divididos. urgente, ¿no? Se vuelve una tarea urgente eso. Ahora, mira, ya es un tema existencial ese, pero yo quisiera, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo quisiera retomar un poquito lo que mencionaste del el atentado, el intento de golpe de Estado que hizo Leiva, es, ¿no? El que fue canciller del propio Álvaro presidente. Leiva Durán. Sí. Sí, ¿podrías darnos algunos detalles de esos y cuál es la evidencia de si hubieron fuerzas internacionales también involucradas en este sabotaje a la democracia colombiana? Bueno, Álvaro Leiva, él sale del gobierno nacional porque lo suspende la Procuraduría General de la Nación, que es un órgano de control disciplinario que investiga posibles irregularidades de funcionarios públicos. Él lo que esperaba es que el presidente de la República nombrara a su hijo eh, como canciller. ¿Mm? Y el presidente de la República, obviamente, que no tuvo en cuenta su solicitud después de que salió del gobierno, pues salió del gobierno. Y él pretendía pues seguir mandando estando por fuera del gobierno. Y en ese resentimiento, él ya le venía haciendo daño interno al gobierno. En ese resentimiento luego de su salida, decide complotar contra el jefe de Estado. Entonces acude a los partidos de la derecha, acude a los empresarios en Colombia, incluso vincula a uno de los grupos guerrilleros, al ELN y al Clan del Golfo, que es de las mafias, ¿no? Con nexos con los carteles mexicanos, etcétera. Y al mismo tiempo va a Estados Unidos y busca a los republicanos, el gobierno de Estados Unidos, para involucrarlos en lo que él llamaba una sucesión constitucional. Era derrocar al presidente de la República y colocar a la vicepresidenta Francia Márquez a gobernar, entre comillas. ¿Sí? Eso era lo que estaba planificando y por supuesto, levantando también a las Fuerzas Armadas para derrocar al presidente. ¿Y qué hizo entre tanto? Publicó 3 cartas sugiriendo que el presidente de la República era un alcohólico, era un drogadicto, ¿sí? Y que en sus viajes internacionales habría consumido drogas, etc. Lo cierto es que él, en esa narrativa, pues quería obviamente desestabilizar totalmente el gobierno. Logra que algunos congresistas norteamericanos empiecen a tratar al presidente colombiano de drogadicto y que empiecen a hablar de que esto es un narcogobierno. Digamos, ese era el propósito. Él eh, entabló una denuncia penal contra el presidente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que la controla la derecha colombiana, que allí tienen la mayoría. Y cuando tuvo que ir a declarar para ampliar su denuncia, no entregó un solo elemento probatorio y terminó arrepintiéndose porque no tenía ninguna prueba. Le preguntaron, ¿dónde está la prueba de que el presidente ha consumido droga? ¿Usted lo vio consumiendo droga? No, yo nunca lo vi consumiendo droga. Entonces, ¿de dónde sacó usted esa narrativa? Ah, no, yo presumí, pero no tengo ninguna prueba. ¿Sí? Bueno, es parte de lo que, de ese gran montaje publicitario que obviamente le ha hecho mucho daño al gobierno nacional y que sigue la extrema derecha expandiendo para decir que
este es un Ahora, gobierno en incapaz. términos del timing, ¿esto de aquí fue antes, durante o después del atentado en contra del candidato presidencial Miguel Uribe? No, se produce dentro del timing. ¿Sí? Ujú. O sea, lo de la muerte de Miguel Uribe Turbay, que puede estar ligada a esto, ¿sí? Hacía parte de ese mismo complot. Ahora el presidente lo descubre y el presidente lo denuncia. Entonces, esa fue una manera de prevenirlo, que quedara en evidencia que lo estaban planeando y hubo grabaciones donde quedó explícito ese rol criminal que estaba desarrollando el ex canciller Álvaro Leiva Durán. ¿Y tú crees que la evidenciación de todos estos complots, de todos estos sabotajes a la democracia colombiana, pueda afectar de alguna manera los resultados electorales de los procesos que se avecinan en Colombia? Mira, el pacto histórico es la única fuerza política que tiene respaldo social, que tiene bases sociales, que tiene movimientos agrarios, que tiene movimientos indígenas, campesinos, estudiantiles, de mujeres. Ningún otro partido político en Colombia tiene bases sociales. Los demás están organizados en torno al clientelismo, en torno a la corrupción, en torno a las mafias y compran los votos y así se hacen elegir. ¿Sí? Ahora los candidatos de la derecha están muy dispersos, son más de 70 los candidatos de la derecha y de la extrema derecha Candidatos de cara, presidenciales. sí, de cara a este proceso electoral. Entonces cada cual quiere ser presidente, entre sí se atacan. Entonces, con los márgenes de popularidad del gobierno, es muy posible que ganemos las elecciones legislativas y que ganemos de nuevo la presidencia de la República con cualquiera de los precandidatos que hoy tenemos del pacto histórico. ¿Y cuál podría ser la candidatura a la que endosaría los votos el fallecido candidato? Miguel Uribe Turbay, hoy en la ceremonia religiosa, su papá, eh, en un discurso político oportunista sobre el cadáver de su hijo, Que por si acaso para nuestra expresa, audiencia sí cabe mencionar que no tiene vinculación familiar con Álvaro Uribe Vélez, ¿no? no, no. El papá de Miguel Uribe Turbay sugirió que había que, o no, no lo sugirió, que había que entregarle las banderas para derrotar políticamente este proyecto el año entrante a Álvaro Uribe Vélez, al que está preso, ¿no? Mm. Entonces, la viuda de Miguel Uribe Turbay es una mujer que ha venido, que sabe de política, que ha venido tejiendo discursos muy bien pensados que nos harían creer que aspiraría también en algún momento a lanzarse a la arena pública como precandidato y decir recojo las banderas de mi marido, digamos, eso también está dentro de lo que se comenta. Que sí, por los niveles de solidaridad frente a la víctima, pues podría representarle alguna posibilidad de tener una votación importante. Pero ese es el escenario, o sea, tenemos ahora una preconsulta en octubre, el 26 de octubre, donde el pacto histórico definirá quién será su precandidato a una consulta más amplia que se hará el 8 de marzo del año 2026, donde se elige el Congreso Nacional, el Senado y la Cámara de Representantes. Ese 8 de marzo se hará otra consulta que también promueve el presidente de la República, que es la consulta del Frente Amplio, que es quien vaya del candidato del pacto histórico o candidata, que hay también buenas candidatas mujeres, se va a confrontar con otros candidatos de otros grupos de izquierda o de centro que harán parte de ese Frente Amplio. Y quien gane el 8 de marzo irá el nombre de ese Frente Amplio a la elección presidencial del 31 de mayo. Y en ese escenario, como están así planteadas las cosas,
y nada normal sucede si no se desata una ola de violencia mayor, lo que debería posibilitarse es que tuviésemos mayorías en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, como ganar esa elección presidencial. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de que vaya consolidándose un aglutinamiento de las fuerzas, tanto de la derecha como de la izquierda, en los meses venideros? Bueno, de la derecha no se ve cómo puedan unirse, ¿no? Digamos, están resquebrajadas, a lo mejor uno pensaría si se uniesen en torno a una sola candidatura por aprovechando la muerte de Miguel Uribe Turbay, pero es que entre ellos se estaban despedazando. ¿Y por qué es eso? Porque, mira, el dicho es, mientras la izquierda se divide por los principios, la derecha siempre se une por los fines, ¿no? Bueno, y seguramente que si hay una segunda vuelta presidencial y la izquierda gana la primera vuelta, pues se van a unir todos ahí sí, en contra de nuestro candidato o candidata. Sí, eso seguramente que eso va a suceder. ¿Mm? ¿Y por qué crees tú que Entre están tan tanto, pues despedazados? Es decir, están ¿por qué, divididos. sabiendo que es contraproducente y teniendo, digamos, un elemento disciplinador que podría ser cualquiera de las embajadas, a qué atribuyes el hecho de que estén en esta pugna tan caníbal y tan depredadora entre ellos mismos? ¿Crees que es de la desesperación ante el derrumbe de la fachada que habían venido manteniendo en estas décadas, o crees que hay otro tipo de factores, digamos, de tipo económico, de intereses particulares que están moviendo esta disputa tan encarnizada? Yo creo que el hecho de que hayan perdido parte del poder, que hayan perdido el gobierno, ¿no? Que hayan ido perdiendo también la hegemonía de la comunicación, porque aún controlan los grandes medios, pero no controlan las redes sociales. Mm. Entonces la gente ya no traga entero, la gente se informa, la gente deja de escuchar los noticieros radiales de la derecha, deja de leer los periódicos, deja de ver la televisión, ¿sí? Porque hay muchas más posibilidades de información, digamos, de alguna forma la información se ha democratizado. Entonces, en ese escenario ellos van perdiendo y también se llegan a desesperar. Empiezan a perder control de territorios y empiezan a angustiarse. Entonces, en medio de sus desesperaciones que nos encontramos en este escenario del atentado contra Miguel Uribe Turbay, y la división que tienen entre ellos son ambiciones personales, porque quien los cohesionaba era Álvaro Uribe Vélez. Él lo intenta hacer ahora desde su sitio de reclusión, pero ya ha perdido mucha fuerza de la que en algún momento tuvo, ¿no? ¿Y tú crees que algún Así. dispositivo dentro del aparato estatal, el Estado profundo que llaman ahora, pueda tomar iniciativas todavía que puedan atentar contra el proceso democrático, o que puedan ser exitosos en algún intento de boicotear, digamos, la imagen pública del presidente, de desprestigiar al gobierno popular? Bueno, dentro de la fuerza pública es difícil, porque de todas formas el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y él ha nombrado ministro de Defensa a un ex general de la Fuerza Aérea. ¿Sí? O sea que, y mantiene una relación frecuente con los distintos generales de las distintas fuerzas y hace sentir su autoridad. Y cuando recibe noticias de gente que posiblemente sea desleal, pues se le ha ido separando del servicio. O sea que mantiene algún control, o sea, eso no significa que no haya gente que quisiera poder atentar contra él, pero digamos, de manera general mantiene un control de esas Fuerzas Armadas y de policía. Y no creo que a un año de terminar este mandato constitucional quisieran ellos ir a esas fuerzas a propiciar un golpe de Estado. No lo veo en esa posibilidad. Lo han intentado es con las argucias que manejó Álvaro Leiva Durán. Obligamos al presidente a renunciar,
decimos que es un drogadicto, que es un alcohólico, que no tiene cómo gobernar, y se le defenestra, se le saca del gobierno y se pone a la vicepresidenta. ¿Sí? Y ese escenario les fracasó, o sea, ya no hay posibilidades de que interrumpan este proceso constitucional. Esa es mi lectura y espero no equivocarme en todo caso, Pedro. Y del otro lado, del campo popular, ¿crees tú que el gobierno de Álvaro Uribe ha abierto puertas como para que haya una convergencia mayor de las fuerzas progresistas o ha habido un resquebrajamiento? Mencionabas disidencias con respecto a la vicepresidenta. ¿Cómo ves el panorama, digamos, de las distintas fuerzas del centro hacia la izquierda? Bueno, para ir terminando, que ya se nos está agotando el tiempo, Sí. Pedro. Entonces, eh, ¿qué es lo que hay? Esta estrategia de, de exterminio fascista, este discurso de que los vamos a acabar, ¿sí? Pues genera una reacción que nos obliga a unirnos a todos en la izquierda, porque si no, si con ese discurso llegan al poder de nuevo del gobierno y al control de las Fuerzas Armadas, pues nos van a exterminar, Pedro, nos van a matar. O sea, esta gente no se anda con Y seguramente pueden precauciones ni con fabricar cautela. todo tipo de casos de corrupción, de vinculación con las mafias y todo eso, como están haciendo acá en el Ecuador, ¿no? Sí, sí, no, sin duda. Incluso aquí se desbarató un complot que estaban organizando con la DEA, con la CIA, para tratar de enjuiciar desde los Estados Unidos a una de las principales figuras políticas de izquierda, al senador Iván Cepeda Castro, ¿sí? Que es el que ha podido, a través de su perseverancia, en contribuir a que Álvaro Uribe Vélez haya sido condenado. ¿Sí? Entonces querían desestructurar todo ese proceso penal diciendo, mire que son narcotraficantes. Y se les cayó todo este intento. Bueno, participaba la DEA, la CIA y hasta el FBI en la historia. O sea, el montaje iba con una gran envergadura, pero finalmente y felizmente se les cayó ese Y montaje. ese tinglado falló allá en los Estados Unidos mismo. Sí, sí, se filtró la información a través del FBI, se supo y se pudo advertir lo que se estaba preparando. Ay. Bueno, entonces el escenario es difícil, pero lleno de esperanzas. Esperemos que el pueblo colombiano esté liderando un proceso que América Latina lo está necesitando urgentemente, ¿no? Un punto de inflexión de las fuerzas progresistas para retomar el destino. Los desafíos para América Latina son gigantescos. Los últimos minutos para que vaya cerrando la sesión, Guillermo. Muchas gracias. Y Pedro, no, pues muchas gracias por la entrevista, me encantó poder compartir puntos de vista y también eh, momentos de reflexión y de esperanza, porque finalmente nosotros como seres humanos que luchamos por los derechos humanos, por la paz, por las transformaciones políticas, no podemos caer nunca en el escepticismo. Nosotros no podemos decir, no, nos van a derrotar, no, siempre debemos creer que vamos a avanzar y transmitir mucha fuerza, mucho amor, mucha coherencia y seguir adelante, porque el destino de la humanidad no puede estar en manos de criminales y corruptos. Te agradezco mucho. Un gran abrazo y mucha fuerza, Colombia. Bueno, Pedro, un gran abrazo de nuevo para ti, para nuestro hermano pueblo ecuatoriano. Que estés muy bien. Hasta la Suerte. próxima. Gracias.